Soy Manuel Martínez Torán, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, miembro del Departamento de Dibujo e imparto docencia en diseño industrial. Este objeto de aprendizaje que vamos a ver ahora es el séptimo dentro de una serie de objetos de aprendizaje relacionados con el diseño y construcción de prototipos. El termoconformado es una técnica importante en la construcción de modelos, sobre todo de presentación, y vamos a ver en este objeto de aprendizaje cómo funciona este tipo de material y cómo puede simular productos o procesos similares. Como comentaba, es un importante y eficaz modelo de presentación. Vamos a ver un poco el punto de partida para realizar este proceso, que son los moldes rígidos macho y hembra, y vamos a ver también la posibilidad de tener un material transparente como es el PEG. Veremos todo el proceso de desarrollo del termoconformado y finalmente veremos cómo se puede realizar un acabado de este tipo de modelos. Los objetivos que consideramos que puede lograr el alumno es un conocimiento importante de detalle de esta tecnología y la capacidad sobre todo de operar con ella en el laboratorio. Comprender de alguna forma todos los procesos de deformación plástica, fundamentalmente aquellos que simulan tecnologías que permiten inyectar, soplar o conformar termoplásticos. El material que fundamentalmente se utiliza para la conformación de este tipo de procesos donde actúa el vacío son láminas acrílicas, PVC, ABS, fundamentalmente poliestireno, que denominamos de una forma coloquial poliestireno antichoque, el PET, pero fundamentalmente el PEG, que es material transparente, y vemos cómo este tipo de materiales se adaptan a lo que es la conformación de un molde a través de un proceso térmico y de vacío. Las piezas de termoconformado simulan piezas de lo que es poliéster proyectado, inyección de plástico, rotomoldeo soplado, e incluso podemos simular lo que pueden ser estampaciones metálicas o curvados de madera. Como modelo de presentación, los modelos realizados en termoconformado se utilizan mucho en lo que son las últimas fases del proyecto, en lo que es la presentación de propuestas. También funcionan como piezas prototipo, es decir, en algunos casos pueden incluso ser modelos funcionales, porque prácticamente utilizamos el mismo tipo de material que en un proceso seriado de producción. Para partir de un termoconformado siempre necesitamos un patrón. Podemos tener un patrón que hemos visto en el objeto de aprendizaje en moldes rígidos, bien un patrón hembra, que se caracteriza porque son patrones abiertos y obtenidos normalmente por colada en caja, sobre patrones que han sido modelados o realizados en espuma rígida. Los materiales utilizados para la realización de estos moldes pueden ser resinas termoestables o yesos de endurecido rápido, yesos técnicos. Soportan muy bien el calor al entrar en contacto con la plancha precalentada. Para un poco ampliar la información, conviene que el alumno pueda ir a un objeto de aprendizaje sobre moldes rígidos y completar este trabajo. Como podemos ver, este molde ha sido realizado en yeso endurecido rápido a partir de un positivo que ha sido realizado en espuma, que lo tenemos aquí en la imagen de la esquina. Se ha procedido a la realización de una caja de colada y una vez se tiene desmoldeado o se tiene obtenido el patrón, se ha procedido a realizar un termoconformado que ahora veremos. También, aparte de los moldes hembra, podemos realizar moldes directos, moldes macho. Son obtenidos a partir del mecanizado de materiales. Pueden ser de madera, de resina, de escayola o de placas mecanizables, placas epóxicas o de resina. Y si utilizamos madera o resinas termoestables, los conductos para la evacuación del aire pueden realizarse taladrando el material. Es muy importante que sepamos que este es un proceso, el de termoconformado, donde se tiene que producir vacío. Y evidentemente tenemos que agujerear el molde para facilitar ese vacío. Aquí tenemos una imagen de lo que es un molde en positivo, un molde macho. Y luego también es muy importante, porque algunos diseños lo requieren, el conocimiento de materiales transparentes. Recomendamos fundamentalmente uno, que es el PET. Es como PET, pero terminado en G. Y es fundamental, sobre todo, en utilizar materiales como este que han sido sometidos a un proceso de desecado. ¿Por qué? Pues porque son materiales de un alto contenido acrílico
y pueden provocarnos, si no son precisamente estos materiales que indicamos, los que la humedad hace que en un proceso térmico, como es el del termoconformado, se puedan producir burbujas. El PEG, por tanto, es un material ideal para este tipo de aplicaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un material que no es PEG y se ha producido precisamente ese burbujeo porque se ha desestructurado molecularmente, estructuralmente el material, y esto, pues lógicamente, pues produce este defecto. El proceso de termoconformado es un proceso secuencial muy intuitivo. La máquina evidentemente tiene que estar encendida. En un momento dado, si no observamos que se produce esa situación, pues avisamos al profesor o al técnico de laboratorio. Hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, lo que es el display de información de la máquina, que son la temperatura, el vacío y la presión que va a provocar ese vacío. Hay tres dispositivos fundamentales. Uno es la placa térmica que acciona la temperatura, que está en la parte superior sobre una guía. El marco donde se va a enganchar la lámina de poliestireno, que adelanto que normalmente se trabaja sobre láminas de 50 por 50, y la leva, que es una plataforma interior, que es la que va a accionar por palanca la subida o bajada del molde. Una vez tenemos el molde, conviene aplicarle un agente desmoldeante, sobre todo cuando estamos trabajando con geometrías un poco difíciles. Ese tipo de desmoldeante puede ser especial para este tipo de cosas, o podemos utilizar, si no disponemos de este desmoldeante, este agente, de pastilla de jabón. Ubicamos el molde intentando que no esté cercano a los límites de la plataforma, es decir, conviene centrarlo, y además conviene situarlo en función de la geometría y el esfuerzo que va a realizar la lámina plástica a la hora de ser conformada. Si su tamaño es reducido, podemos utilizar utillajes reductores que nos permiten aprovechar aún más el material y el recurso. Esto es una reductora, donde podemos ver que no se ha utilizado todo el diámetro del material, de lo que es el marco, sino que podemos centrarnos en una plancha mucho más pequeña. La lámina de plástico normalmente lleva un film que conviene quitar porque vamos a trabajar con ella. Es un film protector de la parte brilla y hay que quitarlo porque podemos quemarlo en un proceso de estas características. Podemos termoformar en la parte brillo o en la parte mate que contienen las láminas de poliestireno, dependiendo un poco del acabado que queramos desarrollar. Bajamos la leva y ubicamos la lámina de plástico, normalmente pinzada por unos pequeños gatos por el marco, de tal forma que no se produzca ninguna salida de aire. Pensemos que estamos trabajando con vacío. Trasladamos la placa térmica superior para accionar el termostato y que se ponga en marcha el calor de forma homogénea. Observamos visualmente su comportamiento y al comprobar que se inicia su reblandecimiento, separamos la placa superior hacia adelante y enseguida subimos la leva del molde. Aplicamos rápidamente lo que es la presión y con el vacío podemos ya subir, obtener el conformado de la pieza. Si el molde tiene alguna complejidad geométrica o no se ha construido bien, normalmente lo que vamos a encontrarnos son pliegues en determinadas zonas donde hemos pedido que el plástico tenga mayor esfuerzo. Se pueden eliminar posteriormente. Para evitar esas complejidades podemos también utilizar piezas macho que de alguna forma nos permitan ajustar muchísimo más esos encuentros. Aquí, por ejemplo, pues hay una pequeña aplicación con una plancha ayudando a empujar este tramo en el molde. Despinzamos la presión del marco y lo advertiremos, o podremos elevar ese marco cuando, marcando fácilmente con la uña sobre la pieza de plástico, ya no se marque. Si no se produce ese marco, podemos sacar el molde con la plancha, porque indica que ya está enfriándose, y podemos extraer el molde de la lámina conformada o bien con un golpe seco. Si no sale, pues hay varias operaciones, es decir, atornillar e intentar extraer con alicates. Podemos cortar el plástico por los vértices de las cuatro esquinas, etc. Vamos a ver ahora un vídeo donde podemos estar viendo un poco todo ese proceso antes de entrar en el campo de los acabados y ver completamente todo el conjunto del proceso de trabajo con el termoconformado. En el vídeo aquí podéis estar viendo un molde bastante complejo. Se ha metido dentro de la leva, se ha introducido con la palanca. Ahora se va a proceder a coger la lámina de poliestireno antichoque, se elimina el film para evitar ese quemado o que la placa tenga problemas.
elegiremos si conviene utilizar la parte brillo o la parte mate. Ahí vamos a utilizar la parte mate, que va a ser la termoconformada por la parte de abajo. Se pinza a través de unos pequeños gatos que tiene el dispositivo. Como veis en el display está encendido completamente. Y ahora, cuando se ha llevado hacia adelante la placa térmica, se conecta el calor, la temperatura, que es homogénea por tres o cuatro partes, dependiendo del calor que queramos transmitir. Se ha reblandecido ya, subimos la leva, subimos el molde, aplicamos la presión, el vacío, y ya el plástico se ha adaptado perfectamente, se ha conformado a todo el molde. Aquí vemos el resultado. Luego, cuando se ha enfriado el molde, se puede elevar el marco. Y ahora veremos pues cómo el alumno pues ya lo que hace es eliminar el molde. Evidentemente, como no ha tenido en cuenta las cuestiones de los ángulos de desmoldeo y tampoco lo necesita para esa geometría, separa la pieza con un cúter de plástico, que es importante trabajar, y vemos la diferencia que había entre el molde y el plástico. En el tema de los acabados es importante cortar el exceso de material o bien con una sierra de cinta o bien con un cúter de plástico, como hemos visto en la imagen. Se pueden obtener piezas termoconformadas correspondientes a lo que es una cavidad interna y una cavidad externa, porque podemos hacer ensamblajes de distintas piezas, simetrías o asimetrías, para conformar diseños completos. Luego podemos emplear limas y lijas. Aquí podemos ver cómo se puede trabajar con la sierra de cinta y reproducir todo el proceso de corte alrededor de la zona o la geometría utilizada. Aquí tenemos un diseño con dos piezas diferentes que vamos a ver cómo ensamblarlas. La unión se realiza fundamentalmente con adhesivos especiales de plástico y poliestireno o cianocrilato. Con poros o zonas de problemas de ajuste, conviene utilizar una masilla que se realiza mezclando cianocrilato con bicarbonato. Es muy efectiva. El poliestireno, como comentábamos cuando hablábamos de las láminas de plástico, admite pinturas en spray o pistola. Aquí tenemos algunos ejemplos realizados con los alumnos, donde partiendo, por ejemplo, de un molde de yeso de endurecido rápido, obtenemos dos elementos asimétricos que juntos van a producir piezas de estas características y de detalle, como pueda ser esta especie de simulación de una pieza de maíz, o esta pieza que es un enganche de escoba, o incluso piezas, digamos, con un carácter más artístico como estas. Como podéis apreciar también, se pueden pintar fácilmente utilizando bien pinturas de spray que están bien silueteadas, o se puede utilizar algún tipo de reserva, y se puede aplicar cualquier tipo de color. Y finalmente, pues aquí tenemos ejemplos funcionales de, por ejemplo, una pieza que directamente ha sido termoconformada. Esto es un escurreplatos para una pieza de menaje, o bien, por ejemplo, tenemos esta pieza que ha sido realizada también con una aplicación de molde macho en termoconformado para ubicar en un cajón lo que es la cubertería. Como conclusiones a todo este objeto de aprendizaje, comentar fundamentalmente que podemos pensar en un diseño a desarrollar, pero siempre pensando en el ángulo de desmoldeo, pensando en el tipo de ensambles. Veis que se puede realizar propuestas como muy sugerentes, muy interesantes. Tenemos muy buen resultado final, fundamentalmente si trabajamos con las herramientas básicas, con un buen cúter de plástico, si pensamos bien en la lámina y en su espesor, si utilizamos agentes desmoldeantes apropiados, y encontramos evidentemente una tecnología de transformado plástico, de deformación plástica, que simula muy bien carcasas, piezas inyectadas, piezas sopladas, y que nos ayudan a simular muy bien los procesos de transformación del plástico. Con este objeto de aprendizaje sobre termoconformado terminamos una de las técnicas más interesantes, y les invito a poder ver otros objetos de aprendizaje sobre técnicas de modelos y prototipos.